Hola a todos y a todas. Hoy hemos cambiado el escenario habitual de nuestro podcast y nos hemos venido al corazón de la innovación en el sector de la construcción. Nos hemos venido a Rebuild, es el evento ferial o el evento, el congreso más importante de Europa a nivel de construcción y sobre todo de construcción industrializada y sostenible, es decir, de soluciones. Hoy nos acompaña con nosotros Ignasi Pérez, que es el director del Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 de Rebuild, y con él vamos a hablar de un evento que reúne a más de 30.000 personas, todos ellos visitantes profesionales, más de 750 firmas expuestas, más de 700 ponentes internacionales que vienen a debatir y a exponer proyectos, novedades y mucha innovación. Hoy hablamos de la construcción con mayúsculas aquí en rehabilitaconexito.com. Pues Ignasi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias por hacernos un huequito en este mundo maravilloso de la construcción sostenible, porque hay que, desde luego, etiquetarlo de sostenible y avanzada. Casi todos los stands que estamos viendo van un poco en esa línea, ¿no? Sí, van en esta línea. Nosotros tenemos como 3 vectores en este evento, que serían la digitalización, la industrialización y la sostenibilidad. Y lo que tratamos es como de cruzarlos entre ellos, ¿no? Y por lo tanto todo lo que podemos ver intenta hacer que esta digitalización permita una industrialización de un sector que no está industrializado, que es el de la construcción. Sí tenemos industrializados los materiales, los productos, pero no su colocación, su puesta en obra. Y entonces esto ha de servir para que podamos hacer, como hemos de construir muchísimo, hemos de construir más, pero deberíamos construir mejor. Y entonces este mejor significa que debemos aportar estos valores de sostenibilidad en un sector que castigamos bastante con los residuos y las emisiones en el mundo, ¿no? Estamos hablando del evento de construcción más importante de España y uno de los de Europa, ¿no? Bueno, ya se nos ha calificado como el mayor de Europa y el mejor de Europa, eso está bien. En realidad, sobre construcción avanzada hay pequeños congresos en Coventry, en Inglaterra, en Bolzano, en Italia, pero no tienen esta dimensión que quizá aquí ya hemos tomado las riendas. Vienen ellos aquí, ¿no?, a ver y copiar, ¿no? De hecho, vienen aquí. Hace una hora estábamos hablando con gente de Reino Unido y preguntando de qué manera podríamos replicar esta tipología de evento allí, ¿no? Los eventos en Reino Unido, para poner un ejemplo, nos han explicado que van un poco como de capa caída, quizá también al salir de Europa, ¿no?, de la Unión Europea, pero claro, interesa muchísimo un evento de este tipo, porque lo que hace es hacer un push a todo el sector, ¿no? Es cuando estás aquí y vas viendo toda la gente, el interés, claro, dices, ostras, me he de apuntar a este carro. Y esto es el mensaje que hemos de dar, ¿no? ¿Y qué hace diferente a Rebuild frente a otros eventos Yo parecidos? creo que la diferencia para mí es, primero, estos 3 vectores, industrialización, digitalización y sostenibilidad, y mezclarlos entre ellos, ¿no? Que esto ya da un concepto de dejar fuera soluciones que no van con esta idea, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que la diferencia es tener toda la cadena de valor dentro del congreso y del evento. Aquí tenemos stands de promotores públicos y privados. Después existe muchísima presencia de arquitectos técnicos, ingenieros, pero es que después hay, más o menos decimos que hay unas 170 promotoras constructoras que nos visitan, que esto más o menos, pues son de las importantes, genera que el 70% de aquellos que hacen vivienda están en estos aquí 3 días. Entonces, esto hace que claro, el constructor y el contratista se está mezclando con estos prescriptores, y después esto pasa a que instaladores, consultores, proveedores, mantenedores, instaladores, asociaciones gremiales, que hay más de 250, ¿eh? Y entonces esto se entiende que no es un congreso y un evento de una parte de la construcción, de que podría ser la edificación, sino que se entiende como un congreso y un evento de todo el sector.
Pero y esto lo hace diferente. A mí lo que me gusta, lo que me llama la atención también es un poco en sí el montaje. No se limita a un recinto ferial o expositivo, sino que además también contáis con 8 auditorios. Exacto. En los que hay foros muy diversos, en el que, bueno, pues cada uno tendremos nuestros temas que más nos puedan llamar la atención, pero es que son 8 con un montón de ponentes. 8 claro. Simultáneamente y en paralelo, sí. Desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde durante 3 días, ¿no? Esto, claro, de hecho, este programa provoca un poco de esquizofrenia al visitante, ¿no? Porque has de escoger no una entre un Tienes par que planificar la visita si vienes a Revil, eso está has claro, de hacer tu agenda, y en esta agenda realmente es complicada. ¿Por qué? Porque tenemos 200 sesiones más o menos en la que toda la gente que produce estos materiales, más la gente que los gestiona, los utiliza y los diseña, están en el mismo sitio. Entonces has de escoger una entre 8 sesiones cada hora, ¿no? O cada 3/4 de hora o cada media hora a veces, ¿no? Entonces esto hace que tengas una sensación de overbooking de lo que hay, ¿no? Y lo solucionamos después también. Todas estas sesiones se graban y en 2-3 semanas después de ser editadas ya se colocan para que tú las puedas visionar. Con lo cual puedes acudir a todos. Por lo tanto, los esta foros. sensación de decir, oye, no llego a esto, no pasa nada. Igual en directo, déjatela apuntada en la agenda, porque en el momento en que te lo dejemos en abierto, la podrás ver, ¿no? A nivel personal, ¿qué es lo que más te motiva a liderar un congreso de estas características? Esta es muy buena pregunta. Esta es muy buena pregunta porque en realidad, para bien o para mal, yo hago el congreso para mí. O sea, son todo aquello que ocurre durante el año en España, en Europa y digamos también en Latinoamérica y ahora también en Asia, porque tenemos también este año ponentes de estos lugares. Es aquello que a ti te gustaría saber, conocer y tener más información sobre ello, ¿no? Y la gran ventaja, digamos así, es que este interés que uno tiene personal, pues de alguna manera coincide con el gusto de 30.000 personas, ¿no? O sea, que hemos dado con aquel clavo, decir, ostras, todo esto que interesa, que genera curiosidad, que genera interés, que puede entrar en tu balance económico de una promoción y por lo tanto te interesa, pues lo tenemos aquí. Y entonces quizá esto es lo que motiva más, ¿no? Es una curiosidad ya personal por todos los temas, porque en realidad hablamos desde con una persona que proviene de China y que es el mayor productor de acero del mundo y te explica qué es lo que están haciendo en este sentido, y por otro lado, pues cómo nos afecta la logística en la situación actual. Y dices, bueno, logística para un arquitecto, pues sí, porque ya no es para un arquitecto, es que los fabricantes necesitan componentes de otros países que no les llegan. Y la próxima semana, ya os lo digo como anuncio, pero el asfalto va a aumentar un 45% su coste. ¿Por qué? Porque en su mayoría proviene de bitumen y de petróleo, y ya se ha fijado por la Asociación Internacional que va a costar la mitad más. Y a partir de ahí todo. Y entonces todo aquello que tenga algo de plástico, algo de petróleo, algo de gas para fabricar, se utiliza mucho con generación de gas, se verá interceptado por este aumento de precios, y esto es fatal para el sector, ¿no? Y esto lo tocamos dentro del Congreso, ¿no? ¿Se está notando la guerra de Irán en la feria? Se está notando. Bueno, en la feria, no notando a nivel de... En la feria quizá no tanto, pero el aumento de precios va a ser inminente. Entonces, que eso se está comentando. Es una lástima porque, claro, este aumento de precios, pensad que en el mundo financiero afecta. Por lo tanto, cuando yo pido una hipoteca, pues depende de los tipos de interés, también me aplicarán un tipo de interés y esto me va a afectar. Pero es que también para posicionarte en el mercado, cuando tú tienes un coste y un precio es una cosa, claro, cuando tu coste se ve multiplicado por un 50% de más, ostras, lo vas a aplicar todo en el coste, porque si lo apliques en el coste también va a ser un problema. Si me estás hablando de una subida de un 45%, que no es broma, ¿eh? Esto va a afectar muy fuerte. Hazme de periodista, si tuvieras que ponerle un titular a Revil 2026, ¿cuál sería ese titular?
Pues yo te diría que es su claim, ¿no? El claim escogido este año, que se llama Powering the Future of Building. Esto traducido al castellano, powering es hacer un push, o sea, como aquellos motores, ¿no? Un Mercedes Power by, ¿no? O Aston Martin Power by Mercedes, ¿no? Pues aquí sería el sector de la edificación Power by Rebuild, ¿no? Y este sería un poco el hecho de cómo podemos hacer un push para ayudar a que todo el sector entienda que esta industrialización ya es inminente, por no decir que ya está presente, ¿no? Y un mensaje que quisieras trasladar a través de Rebuild. Hemos de ser abiertos a lo que nos viene. Mucha gente tiene en su cabeza, si hemos hecho esto de esta manera en los últimos 20, 30, 40 años, ¿por qué de cambiar? Y hemos de cambiar porque principalmente todos, por ejemplo, utilizamos esto. Y esto no está integrado en mi paleta, en mi operario. Yo no sé que esto ha tenido alguien ha terminado un trabajo y que me pueda subir esta información y yo en la nube ya saber que los baños del tercer cuarta de esta promoción ya están terminados. Y en cambio, fácilmente cada uno de nosotros antes de comer, ostras, vaya chuletón, hacemos la foto y la subimos en nuestras redes sociales. ¿Por qué no lo subimos cuando estamos trabajando? Pues esto es lo que hemos de empezar a hacer. Que es cuando realmente es una herramienta, no con el chuletón, ¿no? Esta es la digitalización, exacto. Eso está claro. Oye, estamos viviendo un contexto de crisis en la vivienda en España que no se ha dado nunca. Es el primer problema que tiene la sociedad española actualmente. ¿Cómo se ve o qué papel debe jugar el sector de la construcción en esta crisis que la tenemos ya? O sea, no es que venga o que esté ahí a punto de no. Ya es el primer problema de España. Ya la tenemos. Aquí nosotros lo que defendemos es un modelo para escalar y replicar la posibilidad de generar más vivienda. Por lo tanto, demostrado que la construcción tradicional y convencional nos han llevado a este estado, la idea es cómo podemos industrializar la construcción, o sea, cómo podemos fabricar viviendas. Entonces, la solución puede pasar por fabricar parte de los componentes o fabricar todo un módulo o toda la casa entera. Entonces, tal como es Europa y como es en España, que cada X, cuando sales con el coche y sales de fin de semana, vas viendo que vas pasando por puentes que dicen 4.8, 5.2. Tenemos un problema de alturas, para decir, no podemos hacer como en otros países como Australia, Estados Unidos, Canadá, que haces una casa entera y ves un macrocamión llevándola. Esto no pasaría en el primer puente de la autopista que tenemos. Por lo tanto, hemos de hablar de componentes y módulos. Entonces, vamos hacia una modularización, una estandarización de estos componentes, de estos chasis, para poder ganar tiempo y ganar en calidad. Y si esto lo hacemos bien, esto podemos hacerlo miles de veces. Y en rapidez, porque necesitamos mucha vivienda al año. Necesitamos, está cifrado que necesitamos. La industrialización podría ayudar notablemente a aumentar el ritmo de construcción. Es la ayuda, sí, porque no podemos en estos momentos, no tenemos más capacidad de mano de obra, que sería la otra posibilidad, de decir, oye, si esto lo hacemos con 1,5 millones de personas, oye, vamos a contratar 1,5 millones más de personas y en vez de 85.000 viviendas vamos a hacer 170.000. Aún nos quedarían 80.000 para terminar, o sea, pero es el doble. Pero el problema que tenemos es que ya no hay mano de obra competente para hacer las obras. Entonces esto te pone en una situación que hemos de pensar, bueno, pues quizá las cadenas de producción de un coche, tú no necesitas ser ingeniero mecánico para estar en una cadena de producción de SEAT. Necesitas ser un operador, un montador, un ensamblador. Entonces, esta es la idea de poder hacer, porque un ensamblador puede ser cualquier persona. Pero hemos de diseñar de otra manera, hemos de ensamblar y fabricar de otra manera. ¿Qué papel deben de jugar las administraciones en este sentido? Porque ellos son los primeros que reconocen que hay un problema total de vivienda. Aquí hablabas que hay más de 150 empresas constructoras, es decir, que quieren hacer vivienda. Exacto. Chicos, no sé. No, o sea, la solución debería ser fácil, ¿no?
Bueno, piensa que estamos hablando de industrializar un sector que no está industrializado. O sea, no estamos hablando de reindustrializar un sector que está industrializado, sino de industrializar un sector que ahora lo hace todo a mano. Vale, entonces, el cambio aquí es importante. Entonces, la idea es de qué manera la administración pública puede facilitar esto. Pues también nos encontramos con no solamente el problema de esta fabricación, es que antes tú has necesitado un tiempo para obtener un permiso de obras. Y precisamente tenemos una sesión que le hemos llamado de 22 meses a 22 minutos, que significa el tiempo en que tendrías que tener un permiso de obras. ¿Por qué yo, si necesito hacerme eso es una casa, utopía, Ignacio? Bueno, no, fíjate, yo te lo digo por mi ayuntamiento conoces. Y lo que conozco. Pues esto es lo que hemos de cambiar, porque si digitalizamos estos procesos y yo doy un modelo digital de tu vivienda y la entregamos en la nube, y en la nube una persona del ayuntamiento que da los permisos de obra lo coge y lo pasa, digamos así, por la maquineta, ¿no? La maquinilla de cerciorarse, decir, oye, ¿los lavabos todos tienen un círculo de 2,5 metros? Sí. Ya está. Ok, ¿las puertas todas son más de 80 centímetros? Sí, pues ya está. Y hacer un check-in de todo esto. Entonces, ¿por qué necesito 22 meses para hacer esto? Si con una máquina en minutos lo podíamos tener. Este sería un problema antes de esta fabricación. El segundo sería la misma fabricación. Y el tercero es que terminamos obras y las empresas, las compañías de agua y de energía y de gas tardan meses y a veces incluso años para darte la acometida final. O sea, digamos así, estás pinchando en otra acometida en vez de tener tu propia energía y tu propia agua. ¿Por qué ocurre esto? Entonces, ¿para qué necesitamos construcción industrializada? Alguien nos podría preguntar. Si vas a estar 2 años esperando un permiso de obras y otro año cuando ya has terminado para conectarte. Si con mosaico romano, durante 2 o 3 años, o alguna ciudad 4 años para darte un permiso de obras, oye, mosaico, te termina un rascacielos. Es increíble. Y luego todo eso se repercute en el precio de la vivienda. Porque claro, un precio de la vivienda. A los promotores también se les exige, entre otras cosas, urbanizar todo el barrio. Todo ese coste, ¿a dónde va? Claro, y la construcción industrializada que permitiría... Que es otro tema, pero que lo hablaremos y lo abordaremos. Sí, podríamos hacer promociones en la mitad de tiempo. El inversor en la mitad de tiempo ya tiene su retorno de dinero y entonces podría ya estar haciendo otra promoción. Podríamos estar haciendo 2 promociones, el inversor, el constructor, todos trabajando el doble y ganando el doble. Pues este es el modelo que tendríamos que hacer, ¿no? ¿Y las instituciones qué os dicen? Porque las instituciones, bueno, hemos tenido... Pueden estar muy abiertas, pero no avanzan. No, bueno, hemos de entender los niveles de administración pública que tenemos en España. Entonces, ahora ya entrando en política, ¿no? Pero es necesario que si tenemos 18 comunidades autónomas, la digitalización en una comunidad se tenga que repetir 18 veces de forma distinta. Está ocurriendo lo que estás diciendo en la sanidad, ¿no? Porque al final los datos... Entonces, y te lo dice un catalán, ¿no? De decir, oye, quizá para el tema del funcionamiento de las comunidades autonómicas tenemos que ser muchísimo más ágiles, ¿no? Entonces, tendría que haber algo que de paraguas, cuando se dice, oye, vamos a hacer licitaciones para la construcción industrializada, no tenga que pasar 18 procesos en paralelo, simultáneos para hacerlo, ¿no? Es decir, oye, ¿entendemos que esto va bien? Sí, pues adoptémoslo ya, todos. Está claro. De forma más directa, ¿no? Cambiando de tema, la sostenibilidad se respira en todos los rincones de Reville. La sostenibilidad ya no es una opción. O sea, antes, hace años, llevamos 9 ediciones. Sí. En las primeras supongo que la sostenibilidad sería lo novedoso. Ahora ya no. Exacto. Ya es necesario, ya es obligatorio. ¿Estamos preparados para llegar a esa meta, que eso es otro problema que Europa nos marca para que seamos sostenibles? Está diciendo que los edificios, todos los edificios tienen que ser energéticamente casi nulos de consumo. Yo creo que, o sea, tenemos 25 años para hacerlo, ¿vale? Porque en el 2050 Europa ha decidido ser el primer continente
cero emisiones CO2, y estás hablando delante de un sector que provoca el 40% de emisiones de todo el mundo. O sea que hay muchísimos sectores productivos, el de la aviación, el farma, el de gastronomía, el de producción de alimentos, el de agricultura, el de ganadería, todos estos generan el 60% de emisiones y solamente uno de ellos, que es el nuestro, el 40%. Entonces, por eso es tan importante la sostenibilidad y ser interiorizada por este sector, ¿no? Entonces, ¿llegaremos a tiempo? Muy buena pregunta. No va a ser por Revil que no lleguemos a tiempo. No, no. La culpa no la tiene Revil. Pero Revil está aportando soluciones para llegar. Me refiero a que estamos haciendo este empuje a materiales, o sea, se está hablando ya, y aquí se están presentando hormigones y cementos cero emisiones. Se está presentando acero cero emisiones. Se está presentando, hay todo un día en uno de las salas, de los auditorios, la madera como uno de los materiales. ¿Por qué? Porque una tonelada de madera se considera que es una tonelada de CO2 encapsulado. O sea, ya sales, utilizando una tonelada de madera, ya sales al mercado con menos una tonelada de emisiones. Es una brutalidad. Entonces, ¿cómo lo hemos de hacer esto? Pues entendiendo la responsabilidad desde el que diseña, el que promueve, el que licita, para ya decir, oye, pues no sé, hay medidas como en Francia, que se aprobó una ley de que cualquier edificio público tendría que tener más de la mitad de materiales biosostenibles, entre ellos la madera. ¿Por qué? Porque entonces ya tienes más de la mitad de las emisiones de CO2 contenidas dentro de tu propio edificio. ¿De qué soluciones constructivas, además de la industrialización, se está hablando aquí en Revil para liderar la descarbonización de la que estamos hablando precisamente? Mira, la descarbonización Has hablado de varios materiales, lógicamente. Sí, pasa por distintos temas, ¿no? Uno es que tengamos declaraciones ambientales de producto de cada material. Por lo tanto, yo sé que soy más sostenible si utilizo un material u otro, pero esto me lo ha de decir no el mismo fabricante, que le puedo tener mucha estima, sino he de saberlo de una forma sistemática. He de saber que se ha hecho un estudio y aquel material tiene estas emisiones, tiene estos materiales, etcétera. Entonces, la pregunta que teníamos que hacernos es, bueno, Ignacio, ¿cuántos materiales tienen lo que se conoce una DAP, una Declaración Ambiental de Producto, o una EPD, Environmental Product Declaration? En estos momentos hay 700 productos. Dices, bueno, 700, si tenemos más materiales aquí que todos los materiales que tienen una certificación de sostenibilidad. Entonces, ¿qué hemos de provocar? Que cada una de estas personas, de estas empresas, entienda que ha de ofrecer al arquitecto, al promotor, al constructor esta información. Y este es uno de los pasos. Más de 700 ponentes que son profesionales reputados, internacionales, en estos 8 escenarios de los que estábamos hablando. Entiendo que se hablarán de los perfiles profesionales que van a ser clave en los próximos años en la construcción. Sí. ¿Cuál crees tú que van a ser esos perfiles? Mira, tenemos perfiles como, por ejemplo, tenemos un foro de rehabilitación que hemos hecho con ANER, y es un foro que ha sido toda esta mañana en el que durante 4 horas se ha analizado cómo han de ser estos perfiles y de qué manera se han de hacer estos trabajos de rehabilitación. Tenemos un dato de que en los próximos 4 años hemos de rehabilitar integralmente, o sea, no se trata de pintar la fachada, integralmente 1.380.000 viviendas. Y esto lo hemos de hacer con una reforma integral. Esta reforma integral significa que es cambiar cocinas, baños, fachadas, absolutamente todo. ¿Por qué? Pues se construyeron en un momento que no cumplían el Código Técnico de Edificación, y entonces has de retomarlos y entrarlos dentro del sistema. Y esto nos lo pide Europa. Señores, 1.400.000. Bueno, entonces, ¿qué hemos de hacer desde Revil?
hablar de cómo podemos industrializar la rehabilitación. Entonces, ¿qué perfiles nuevos necesitamos? Oye, necesito instaladores que piensen que el baño ya no se ha de ejecutar en la misma obra, sino que en casa lo que se trataría es, oye, desmontadme esto y vengo con un baño ya prefabricado, ya preindustrializado y lo colocamos. Y lo ensamblo. Y lo hacemos. Pero hemos de hacer 1.380.000 en los próximos 4 años. Entonces, todos los perfiles que entiendan sobre esto en cada uno de estos agentes son los que necesitamos. Y estamos formando esos profesionales adecuadamente, porque hemos hablado también con colegios de construcción, con institutos de construcción y claro, también la queja es un poco eso, ¿no? La gente tiene que formarse. Absolutamente. O sea, desde Revil, con estas ediciones, hemos llegado a poder ayudar a la creación de la red EIOCNet, que es una red de 80 centros de FP de toda España, de la familia de edificación y obra civil. Por primera vez, 80 centros de FP entienden que la digitalización, la sostenibilidad y la industrialización se han de incorporar en los planes de estudio. Y están trabajando juntos alrededor de unos 200 profesores para ver de qué manera se ha de hacer. Buena noticia, ¿cuál es? Que los grados de construcción y edificación en estos momentos están a rebosar. Problemática que tenemos, los centros no pueden doblar un grado de una forma fácil. Segunda problemática que tenemos es que en los próximos 3 años, más o menos, 1 millón de personas se van a jubilar entre 3 y 5 años, que son mi generación. O sea, son la gente que llega a los 62, 63, 64, 65, se jubilan y esto los vamos a perder en el sector. En estos momentos, el número de alumnos de FP no supera el número de jubilaciones que tenemos. Con lo cual va a haber un déficit claro al que hay que importar esa mano de obra. Hay que importar, claro, o hay que industrializar los procesos. O industrializar, efectivamente. Entonces, hemos de trabajar en ambos sentidos. Y ya pasa, nosotros en las obras normalmente no vemos gente del país. Y si las obras, en vez de estar en las obras, están dentro de fábricas, nos permitiría una cosa que ahora que no tenemos, es que gente con otras capacidades y mujeres pueden estar fabricando vivienda. ¿Cómo? Y no vemos mujeres en la sexta planta llevando sacos de 20 kilos de cemento. Muy pocas. Bueno, yo ninguna. Yo he visto alguna estudiante. Pues estudiantes, pero fíjate, pero luego, somos un sector, en cualquier otro sector ves la mujer dentro, operando en ese sector. En el nuestro, no. Hemos de cambiar la manera de hacerlo. Y las empresas tradicionales, porque estamos también en un sector que muchas veces hay una reticencia a dar el paso, ¿no? ¿O no? ¿O está cambiando? Bueno, aquí vendrá mucha empresa tradicional también, ¿no? Hay empresa tradicional, sí, y hemos de ser este escaparate para que se den cuenta de que está introduciéndose una nueva actividad, una nueva manera de hacer. O sea, yo supongo que debe ser la misma sensación de aquellos que llevaban las diligencias en el oeste, ¿no? Con los caballos y tal, y que aparece un coche a su lado, un automóvil. Dices, ostras, ¿sigo con los caballos o puedo llevar con el automóvil o el autobús, ¿no? Es esta sensación. Entonces, bueno, cada uno es libre de escoger. Puedes llevar a caballo perfectamente la gente, con un coste, con un impacto, etcétera, o hacerlo de otra manera. Por tanto, la gente, por lo menos lo que ha de hacer Revil es que tengan contacto con esta realidad, ¿no? La decisión es suya, pero hemos de ayudarles a poder cambiar este poder de decisión, ¿no? ¿Cuáles son las ponencias más demandadas ahora que hablamos del Congreso? Mira, muchas tenemos sorpresas hay un montón, entre ellas, ¿no? Sí. Pero mira, en el mundo industrial, mientras estábamos organizando, claro, este montonazo de sesiones, hay una que era el desconocimiento de la ventilación. Y me llamó mucho la atención porque son sesiones en las que solamente tenemos industriales, que eso normalmente intentas como balancearlo con arquitectos, ingenieros, administración pública, otro no, para que no parezca que solamente son marcas que vienen a hablar, ¿no?
Pero estas han sido 2 sesiones que ha sido imposible, porque todas las marcas han querido participar. Entonces, ¿qué significa? Que hay una necesidad de que la marca exprese, la marca, la fábrica, la industria, exprese su necesidad y la pueda poner en el plano encima de la mesa, ¿no? Y estas han sido extraordinariamente interesantes, ¿no? Después hemos abierto el congreso con un top 3 del mundo de la arquitectura, que es Renzo Piano. Su estudio ya tienen obras en todo el mundo, en todos los continentes, y genera una expectación. Esto lo palpas porque es la primera sesión, el primer día. Normalmente no hay mucha gente y el auditorio estaba lleno. Ya. Entonces dices, ostras, esto interesa, ¿no? ¿Y la salud? Porque es un tema, hemos hablado de industrialización, de sostenibilidad, pero hay una corriente que es: yo quiero vivir en mi casa en un ambiente saludable. Sí. Siempre teníamos alguna sesión sobre salud, ¿no? Pero este año hemos hecho que sea todo un eje durante todo un día para hablar de salud. Y entonces esta salud, incluso tenemos una sesión con la ministra de Sanidad para hablar sobre un tema, y de allí surgió la posibilidad de hacer esta sesión. Esa no me la pierdo. Pues este es muy interesante. No sé si esta ministra... Porque será de 1 a 2 el próximo día. Y entonces lo interesante es un dato que descubrí a través de un arquitecto, Iñaki Alonso, que es que el 8-10% de la población española sufre de soledad no deseada. Y esto puede ser un problema de que te encierres en casa, pero también es un problema de que no generas espacios comunes de comunicación entre todos, ¿no? Si yo, en vez de tener mi lavadora, y estoy en una finca de 17 vecinos, la mía, con 17 lavadoras, con 17 secadoras, dices, ostras, pues en el sótano no podíamos poner una lavadora industrial de estas buenas y una secadora industrial de estas buenas, en vez de tener 17 lavadoras malas domésticas que tenemos cada uno de nosotros. Y entonces esto ya es un tema, dirás, mira, económicamente, ¿no? Pero ya no es solamente económicamente, es que haces que tu colada bajas, me encuentro contigo y te digo, oye, ¿cómo está? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo generas? Oye, ¿cómo está tu madre, que estaba mal? No, Martín, ya está mejor. Y estos espacios de relación... Me ha sorprendido que me hables de la salud de la soledad no deseada. Porque hablamos de salud, entendemos de entornos saludables de aire lo más puro posible y tal, pero claro, sí que es cierto, tenemos un problema en España y es la soledad no deseada. Nuestros mayores viven solos y solas. Y eso, la construcción, ¿qué puede ayudar? Pues puede ayudar zonas comunes. Zonas comunes, fíjate que si podemos cocinar de forma común. O sea, habría que volver a rediseñar los edificios. Hemos de generar un balcón al cual tú puedes salir y si está tu vecino lo puedes saludar. Tenemos fachadas que no hay balcón, tú no sales de la ventana y tu vecino no está con la cabeza fuera de la ventana. Solamente esto ya genera esta dificultad de comunicación. Pero es que es más, incluso a veces la manera de funcionar de la finca, ¿no? Cuando yo recuerdo de pequeño íbamos a la cooperativa, que era un supermercado, que era una cooperativa. Entonces, esto lo hemos perdido, ahora se está recuperando un poco, pero ahora ya aquí hay se mostrarán unos proyectos de Distrito Natural, que es una promotora que lo que hace son cooperativas. Y te obligan a ti, como habitante de la cooperativa, o sea, pasas como un filtro, que es que, oye, hoy toca comprar aceite, te has de poner en el grupo de WhatsApp de toda la finca quién quiere aceite, hoy me encargo yo de comprarlo, pero es que además me encargo yo de recibirlo y me voy a encargar yo de distribuirlo. Entonces, esta distribución, ¿qué significa? Que estaré con él, contigo, te llamaré, pim, aquí tienen las 2 garrafas. Me relacionaré con todos mis vecinos. Y yo ya sé que esta persona, no puede ser que una persona muera en un piso y no lo sabemos al cabo de 18 días por el olor que desprende. Esto no puede, no puede ser que esto nos ocurra, ¿no? No sé si se habla o no, yo entiendo que sí. Adaptabilidad. Estoy viendo en algunos stands, efectivamente, cómo los productos de construcción
y de equipación de los hogares, tienen que ya estar pensando también las personas mayores. Hablabas tú que 1.200.000 personas se van a jubilar en los 3 próximos años. Y van a cambiar su régimen de vida. Fíjate que esta persona estaba el mayor tiempo de su vida fuera de casa y se encuentra que ahora se va a pasar el mayor tiempo de su vida dentro de su casa. Por lo tanto, esta salud interior, o sea, hemos hablado de soledad, que sería algo más relacionado con salud mental, creo yo, ¿no? Sí, lógico. Pero el espacio juega un papel muy importante. Hay Mira, una salud te cuento física, una anécdota que me pasó ayer mismo con mi suegra. Se le estropeó la tele del dormitorio. No se veía. La pantalla se fue a tomar por saco, pues porque un smartphone de estos, pero que ya sabes que se estropean. Total, que nos llama apurada, claro. La mujer, ¿qué hace en ese espacio de tiempo de 9 a 11 o 11 y media? No tenía la tele, no tenía ese elemento acompañador, con lo cual ya estaba agobiada, ¿no? Claro, empiezas a pensar, ahora cuando hablo contigo y veo la tele, pero empezamos por el cuarto, el diseño de la vivienda, etcétera, ¿no? Absolutamente, cada uno de los espacios. Después también, ¿qué tipo de materiales hemos de utilizar? Por ejemplo. Porque hay materiales que todos hemos ido a alguna casa rural, por ejemplo, y ostras, huele a madera, ¿no? huele. ¿Qué entorno más sano, ¿no? Y dices, ostras, ¿y por qué no lo puedo tener yo en mi casa, no? Después, fíjate, por ejemplo, en un ejemplo, profundizando un poco sobre este tema, yo en mi automóvil me hice la temperatura del agua, la temperatura del aceite, el número de litros de gasolina, el número de kilómetros que voy a poder hacer, si hay una rueda pinchada, si toda la gente que está dentro del automóvil tiene el cinturón de seguridad abrochado. Y dices, ostras, y yo entro en mi casa y ¿qué me dice? Ni buenos días, ni buenas tardes. Fíjate, solamente que te saludara. Fíjate, es tan tonto como esto, ¿no? El coche te saluda y si lo programas te llama por tu nombre. ¿Y por qué mi casa no? Por ejemplo. ¿No? Esas son cosas que tendríamos que empezar a trabajar, ¿no? Para terminar, ¿qué ponencia nos recomiendas que no nos perdamos ahora que podamos nosotros ver estos días o la gente que pueda ver luego a través de la página web y de YouTube, claro? Hombre, mira, ya sé que todas son importantes. Bueno, no, pero de las más llamativas, por ejemplo, vamos a tener, por primera vez hemos tenido el primer stand de un constructor chino en Reveal. Y recomendaría una presentación donde él va a estar porque resulta que es uno de los mayores fabricantes de acero del mundo. Entonces, cómo China ataca el problema de la vivienda es súper interesante, ¿no? Y esto es como novedad absoluta porque nunca nos había pasado, ¿no? Pero otro eje del cual no hemos hablado y daría para otro programa sería la inteligencia artificial. Por ejemplo, sí. La inteligencia artificial hasta ahora la veíamos, bueno, que el arquitecto podía hacer un render, ¿no? Rápido, un dibujo, ¿no? De lo que iba a hacer de una forma rápida. Pero es que ahora la inteligencia artificial ya se ha introducido absolutamente en cada uno de los procesos de toda la cadena de edificación. Y esto cambia totalmente la manera de pensar. ¿Por qué? Porque el promotor ya está utilizando inteligencia artificial antes de que hable con un arquitecto. Y el promotor ya le va a decir qué solución le va a pedir al arquitecto. Y el arquitecto no va a poder hacer 20.000 soluciones como hace la inteligencia artificial. Podrá hacer 1, 2, 3, pero si al arquitecto se le piden 25 soluciones, esto no lo va a poder hacer. O sea, la inteligencia artificial dentro de cada uno de los procesos es una cosa que te explota la cabeza, ¿no? Como veis, muchas novedades, un sector que es apasionante y visto desde el punto de vista y la mirada de Reveal, pues nos apasiona todavía mucho más. Ignasi Pérez, director del Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 de Reveal 2026. Gracias una vez más por acogernos y por ilustrarnos un poco cuál va a ser el futuro de la construcción. Las puertas las tenéis abiertas porque vosotros también sois una parte de esta cadena de ciclo de vida, porque esta difusión, esta promoción, esta información que se realiza ha de llegar
tanto a los que producen vivienda como a los que necesitan vivienda. Y hemos de solucionar este problema. Muchas gracias. A vosotros. Y a vosotros, esperemos que os hayamos sorprendido en este podcast. También habrá más podcasts porque hay muchos más proyectos en Revil que queremos recoger. Dar las gracias también a Visier, que con ellos pues nos hemos acercado aquí hasta Madrid para poder ver y estar en el epicentro de la innovación de la construcción. Habrá más podcasts y te esperamos ahí en rehabilitaconexito.com.